tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora estén viendo este video. Yo soy Miguel Ángeles, está conmigo Íñigo Maisterrena. ¿Cómo estás, mi buen? ¿Cómo estás, mi querido Mike? Pues encantado aquí de estar en este tu canal, Formación Escopeta, para ahora hablar de una división que se va a poner color de hormiga interesantísima. Sí, porque, bueno, pues de entrada, bienvenidos a los especiales de la NFL. Como dice Íñigo, hablando de una división que va a estar durísima. Y bueno, en esta ocasión Íñigo está aquí conmigo para platicar de estos cuatro equipos que conforman la AFC West, que ahora sí va a ser el salvaje oeste, con los Chargers, los Raiders, los Broncos y los Chiefs Totalmente. peleando totalmente por el control. Aquí sí no hay como ningún equipo que se vea débil. Y bueno, para los que son así como nuevos en este asunto de las previas de formación de escopeta, vamos a tocar 4 puntos básicos para cada equipo, como de cuál es la fortaleza, dónde está la debilidad, qué jugador es clave para que este equipo le vaya bien en la temporada y cuál es como el tema a seguir o la historia que vamos a la pregunta más importante entrando a la temporada para cada equipo. Entonces, Íñigo y yo vamos a estar ahí platicando rápidamente para que si no están como muy empapados en esta división en particular, tengan una referencia ahí rápida y precisa. Entonces, mi estimado Íñigo, vamos a empezar, si te late, vamos a irnos en orden alfabético, como en las demás previas, para que no haya de Perfecto. que, pusieron primero a este porque les cae, ¿no? Simplemente órdenes alfabéticos y tenemos que empezar con un equipo que está como de moda, ¿no? Los Denver Broncos, que son así como... Sí, pues lo acaban de comprar uno de los herederos de Sam Walton, del creador de Walmart, esa compañía tan exitosa, sobre todo en el lado de América. En Europa eh, tiene poca penetración Walmart. Hay otro tipo de costumbres para la compra en supermercados y este tipo de cosas, pero bueno, en Walmart, en lo que es, por supuesto, Estados Unidos y toda Latinoamérica, es una tienda bastante fuerte, siendo el líder en casi todos los países, ¿no? En el área de supermercados. Entonces, bueno, es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Está en la lista de Forbes, por ahí debe estar eh, en los primeros 20, sin lugar a dudas. La verdad es que no me la tengo estudiada al 100%, pero bueno, pues es un hombre muy exitoso en sus negocios, ya heredero, o sea, es uno de los hijos de Sam Walton el que lo fundó. Entonces, bueno, pues por esto y porque también pues en la off-season se llevaron al coreback estrella de Ujú. esta off-season, ¿no? El hombre más querido, ¿no? La, la joya más preciada, ¿no? De esta off-season, me parece, ¿no? Que es Russell Wilson. Totalmente. Y a ver, Íñigo, vamos a empezar por las fortalezas de los Denver Broncos. ¿Sería Russell Wilson una fortaleza de este equipo o ubicas una que sea todavía más llamativa? Por supuesto que Russell Wilson es un upgrade para este equipo que llevaba desde que Peyton Manning se retiró. Digo, su último año con bastantes lesiones, pero bueno, Peyton Manning es Peyton Manning, uno de los hombres más importantes de la historia de este deporte. Pero desde que se retiró, pues estaban buscando coreback y no lo habían encontrado. Entonces, Russell Wilson es, por supuesto, un upgrade en muchísimos sentidos a lo que tenían antes. Pero me parece que su mayor fortaleza y que es muy importante, yo creo que en esta división, es su secundaria. Ujú. Tienen, yo creo que un par de jugadores top totalmente, tanto en la posición de corner como en la posición de safety, ¿no? Eh, Patrick Surtain segundo es uno de los mejores corners de la liga, podríamos ponerlos en la conversación de los mejores 10, y Justin Simmons me parece que podría ser quizás uno de los mejores 5 safeties en este momento de la liga, ¿no? Entonces, el resto de los jugadores tienen bastante calidad, ¿no? Kawan Williams, Ronald Darby, que no tuvo su mejor año el año pasado, pero bueno, en general es una secundaria bastante interesante, también con Karim Jackson por ahí como strong safety. Entonces, a mí lo que más me llama la atención de ellos es realmente su secundaria. A mí también me gusta mucho la defensiva de los Broncos. En general creo que es una unidad bastante sólida. Digamos que rinden.
Me gusta también en lo que tienen en las posiciones de habilidad en la ofensiva. Creo que tienen buenos corredores, creo que tienen un grupo de receptores ahí interesante. Aunque se les han estado cayendo de repente durante las temporadas por lesión, creo que es un grupo de jugadores jóvenes que le pueden dar buena fortaleza a Russell Wilson para que el equipo, bueno, logre lo que no han logrado en los últimos 6 años, que es pasar a postemporada. Y se supone el argumento en Denver es, este equipo tiene todas las piezas necesarias para llegar lejos, pero le faltaba el quarterback. Ya llegó Totalmente. Sí, o sea, muy de acuerdo contigo en el grupo de receptores. Courtland Sutton, que regresa de una lesión importante, creo que le da ahí solidez. Se les lesiona, como bien dices, hace unos Tim días Patrick, ¿no? Tim Patrick, que yo creo que era ese receptor, un poco de posesión, un poco que iba a ser una pieza importante para Russell Wilson en esta temporada, pero se lesiona para el resto de la temporada. Entonces, ahí empiezan algunos problemas que, bueno, como hay equipos, y este ha sido uno, los últimos años, que han sufrido mucho con lesiones, y a veces es la pregunta eterna, ¿no? De si es simplemente mala suerte o es alguna cuestión en los entrenamientos, alguna cuestión que se pudiera mejorar por parte de los propios jugadores y de todo el equipo de entrenamientos, ¿no? O sea, propiamente del equipo, internamente, ¿no? Totalmente. Y bueno, ahora, vamos a pensar, este equipo dice que tiene todo lo necesario básicamente para llegar lejos en la temporada, pero alguna debilidad deben tener, ¿no, estimado? Sí, a mí me parece que la inexperiencia de su staff, ¿no? Ok, Hay un nuevo proyecto aquí con ellos, en Nathaniel Hackett, que lo conocemos por haber estado en Green Bay. El coordinador defensivo va a ser Giro Evero. Me parece un staff a diferencia de otros equipos en esta que ya lo platicaremos, en esta división, la inexperiencia siempre importa, ¿no? Y en partidos cerrados, que creo que va a haber muchos muy cerrados en esta división, en general siempre son cerrados, pero ahora todos los equipos se armaron muy bien, se reforzaron muy bien. Entonces, creo que la inexperiencia en los Broncos es a mí lo que me deja bastantes dudas. totalmente. Y fíjate, a mí una cosa que van bastante pegado es el tema de cómo están tratando de reformar el sistema de trabajo de la línea ofensiva. Uh-huh. Han cambiado personal, están tratando como de modificar un poco el sistema de bloqueos, quieren hacer cosas diferentes. Entonces, este cambio de filosofía de los coaches, el tratar de interpretar, creo que la línea ofensiva es una de las partes que más han movido en este año los Broncos. Entonces, por ahí pudiera ser también para mí una debilidad, como cómo les va a quedar la línea ofensiva y si le van a entender todos a lo que se supone que deben de trabajar. Las líneas ofensivas son, tú lo has dicho muchas veces en otros programas, un baile bien coreografiado de 5 y entonces de repente que los 5 estén todos en la misma idea, pues como que a lo mejor no es como lo más fácil del mundo. Sí, totalmente, totalmente. Se necesita mucho tiempo a veces para absorber un nuevo sistema, ¿no? Entonces, pues, Uh-huh. implica un riesgo, eso, ¿no? Totalmente. Entonces vamos a ver cómo se traslada todo lo que este staff de coacheo tan joven quiere ponerle a este equipo. Y Exacto. ahora, mi estimado, los Denver Broncos esperan tener una temporada exitosa, la gente espera tener una temporada buena en Denver. ¿Quién es el jugador clave para que esto pase? La respuesta obvia sería Russell Wilson, ¿no? Pero Uh-huh. es alguien que mencioné hace ratito y para mi gusto, va a ser Courtland Sutton. ¿Cómo regresa de su lesión? ¿Cómo regresa de estos años complicados? Yo creo que va a ser el receptor número 1, el más buscado, me parece, por la experiencia que tiene. Fue seleccionado en segunda ronda del 2018. Jerry Jeudy fue 2 años después, el segundo, Uh-huh. el llamado a ser el receptor número 2, pero me parece que Courtland Sutton va a ser el hombre importante para Russell Wilson. Y no importa qué tanto talento tengas en el quarterback, que por supuesto lo tienen en Russell Wilson, necesita
esa comunicación con sus hombres importantes, y creo que Sutton en este caso va a ser el hombre clave para que esta ofensiva se mueva. Me gusta la respuesta. Yo sí me voy a quedar con la clásica, con Russell Wilson, Claro. porque a fin de cuentas, vamos, la premisa en Denver es esa. Todo va a ser diferente ahora que llegó Russell Wilson, y entonces veamos si efectivamente Russell Wilson puede darle ese cambio y ese giro de valor a la franquicia, porque de verdad, hablamos muy bien de un equipo de Denver en esta oficina cuando es un conjunto que tiene, ya decía, 6 años sin llegar a postemporada. Entonces, estamos como en este proceso como de Tampa Bay, hace un par de años cuando llegó Tom Brady. Claro. Era un equipo que no pasaba a playoffs, que estaba como a la media tabla de la conferencia. Le pusieron el quarterback y ¡pum! Pegaron el brinco. La gente en Denver espera básicamente lo mismo de los Broncos. Y en una división tan complicada se me hace difícil poder argumentar que ya es asegurado el salto hasta el Super Bowl. Y a ver, precisamente, ¿cuál va a ser la historia a seguir con los Denver Broncos, Íñigo? ¿Ese asunto o cuál ves tú como la historia del año? Totalmente. Esa es la decisión. Russell Wilson no tuvo el mejor 2021, ¿no? Quizás ha sido uno de los peores años de su carrera. A ese grado lo podríamos decir. Por supuesto, tuvo muchas circunstancias en Seattle que lo llevaron a eso. Pero ya está en sus mid-30s, ¿no? Tiene 34, 35 años. Hay jugadores que vemos a Tom Brady que pues, va a jugar su temporada número 22, me parece, 22, ¿no? A sus 45 años, pero no todos los jugadores llegan a ese nivel, ¿no? Vimos recientemente, en años recientes, a Big Ben a los 37 como ya no se movía, ¿no? A los 36 ya prácticamente, bueno, Sí, nunca claro. se movió mucho, pero como en los años finales de su carrera sí la parte física sí le mermó mucho. Russell Wilson siempre fue un jugador muy inteligente, en muchos sentidos. A los primeros años de su carrera sus piernas le ayudaban mucho, pero los golpes lo fueron mermando y fue aprendiendo a ser mucho mejor quarterback dentro del pocket. Entonces, esa es, yo creo, que la gran pregunta. ¿Va a ser el Russell Wilson de hace algunos pocos años, hace unos 3 o 4 años, o ya vamos a empezar a ver el decaimiento de su carrera, ¿no? Sí, y fíjate que yo ahí le voy a pegar a esta historia porque es básicamente la misma, pero en el enfoque del coach. Me gusta mucho lo que dices del tema de la inexperiencia de los coaches. Imagínate dar un equipo que se supone que debe de ganar el Super Bowl, porque los Broncos básicamente están comprando la idea de que van a ganar el Super Bowl, a un head coach de primer año. Sí, es muy complicado, muy complicado en esta liga. Se ha pasado muy pocas veces que un coach con tan poca experiencia, alguien como Zach, el de los Bengals, se me olvidó, Zach Taylor, llega a un Super Bowl, no lo ganó, pero o sea, con tan poca experiencia, ¿no? Es bastante complicado. Claro, se armaron muchas cosas en los Bengals el año pasado para eso, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Por supuesto, los aficionados de los Broncos que tienen 3 Super Bowls en sus vitrinas, pues esperan algo más, ¿no? Pero es bastante complicado, ¿no? O sea, llegar a esos niveles, a los Super Bowls ganados por Terrell Davis y John Elway, o el de Peyton Manning, pues es bastante complicado, porque armaron una defensiva en aquel año tremenda, y por supuesto parece algo parecido este año, pero no es tan fácil porque de entrada la división está complicada. Bien complicada. Y precisamente hablando de complicaciones que van a tener los Denver Broncos, pues la más importante tal vez, y para seguir en la lista alfabética de estos equipos, pues es el equipo que actualmente se ostenta como el líder de la división y todavía sigue siendo el rival a vencer, al menos en el papel, y son los Kansas City Chiefs. Un equipo que, bueno, hablando de talento y de experiencia y todo, pues parece que lo tuvieran todo ahí puesto todavía en la mesa. Con algunas ausencias, con algunos movimientos, pero a ver, Íñigo, de los Chiefs, de este equipo que ha llegado al Super Bowl en un par de ocasiones en años recientes, ¿qué es la parte más fuerte todavía en el 22? Igual, la respuesta obvia podría ser Patrick Mahomes, pero creo que hay otra respuesta obvia, y una parte de esta respuesta no es tan obvia, y es el staff de coacheo completo. Llevan muchos años trabajando juntos, por supuesto comandados por Andy Reid, un viejo lobo de mar,
que ha ido aprendiendo a mejorar muchísimas cosas que al principio de su carrera, sobre todo con Filadelfia, no tomaba buenas decisiones, era malísimo para el control del reloj, y últimamente pues lo ha tenido mucho mejor. Lo vimos en el año pasado, qué mejor manejo de reloj que esos últimos 2 minutos contra los Bills, ¿no? Ha mejorado muchísimo en ese sentido Andy Reid. Claro, ya era hora, ¿no? Ya está cerca de los 70 años y muchos años en esta liga. Pero no solo es Andy Reid, sino es el coordinador defensivo, Steve Spagnuolo, es un viejo lobo de mar que sabe armar muy buenas defensivas y se tarda también en ese sentido para armarlas bien. Y generalmente, y sobre todo en estos últimos años, ha jugado muy bien defensivamente hacia el final, en los momentos importantes. Esta liga, la NFL, se juega a cuartos también, ¿no? No solo los partidos se juegan a cuartos, sino la temporada se juega a cuartos. Sí. O sea, el primer cuarto, digamos, es septiembre, el segundo cuarto, octubre, y así, etcétera, ¿no? Entonces, juegan mucho mejor estas defensivas, las de Spagnuolo, en diciembre y sobre todo en enero, que es la parte de los playoffs. Las han estado jugando muy bien, siendo oportunistas, estando a su mejor nivel en el momento preciso y adecuado y en el momento que se necesitan a estos jugadores, ¿no? Totalmente. Y fíjate, mi respuesta, o al menos en mis notas, era básicamente esa conjunción Mahomes-Reid. Cuando hablamos del caso más reciente de éxito en la NFL a largo plazo, era la dupla Belichick-Brady. Mientras ellos estuvieran en los Patriots, daba la impresión de que las cosas no se movían. Y con los Chiefs, cuando menos ahorita creo que queda esa percepción, ¿no? Como mientras Andy Reid sea el head coach y mientras Patrick Mahomes sea el quarterback, aún no los puedes descartar porque este equipo sigue jugando bien. El año pasado ya lo estábamos bajando, ya lo estábamos sacando de la lista. Ya no son buenos. Y los empezábamos a quitar. Y de repente terminaron metidos hasta la final de la conferencia. Entonces, es un equipo que no podemos eliminar con estos dos ahí al mando. Sí, pero, no quiere decir que no tengan debilidades. Sí. Y creo que hay varias, ¿no? No sé tú cuál dirías como su debilidad más grande. Yo creo que la debilidad más, y precisamente en contraste al equipo que ya hablamos, de los Broncos, en especial para esta división, es su secundaria. Su secundaria lleva varios años sufriendo. Y este año tienen la pérdida de Tyrann Mathieu, un líder de esa defensiva, de esa parte, yo creo que el hombre más importante en los últimos años. Y entonces se ven ciertas dudas en esa parte de la secundaria, ¿no? Por supuesto, eligieron en primera ronda a Trent McDuffie, pero la parte de los safeties, se ven muchísimas dudas ahí, ¿no? Con Juan Thornhill, uno de sus safeties, y el otro es Justin Reed. A mí me parece una secundaria bastante floja, y es, yo creo que donde los Chiefs van a sufrir más en esta parte, ¿no? Porque, pues, insisto, hay mucho talento del lado aéreo en los otros 3 equipos en esta división y, por supuesto, pues también los otros equipos a los que se van a enfrentar, ¿no? Por supuesto, y yo también tenía marcada esa como la debilidad de los Chiefs, porque lo acabas de decir. Vas a enfrentar a Russell Wilson 2 veces, a Justin Herbert 2 veces, Derek Carr 2 veces, y esa es tu división. Y los que tienes que marcar, la dupla más sencilla en el papel son Courtland Sutton y Jerry Jeudy. Porque, pues, pero les pasa a Russell Wilson, ¿no? Entonces un jugador que lleva muchos años siendo elite en esta liga, ¿no? Entonces, y en teoría es la más débil, porque obviamente lo que está en los otros lados es Keenan Allen y Mike Williams, que es una monstruosidad de tándem. Y luego está la de Davante Adams, Darren Waller y Hunter Renfrow, que dices, tienen la ventaja de que es el quarterback más malo de los 4. Claro. Porque si tuvieran estos 3, no sé, a un Patrick Mahomes o a un Justin Herbert pasándoles, sí, no habría solución. Entonces, creo que es como muy claro que el punto de los Chiefs este año es cómo le van a hacer para aguantar a nivel defensiva secundaria contra una división que está plagada de talento en el aire, ¿no? Y también perdieron pass rush, ¿no? Entonces, digo, ahí siguen teniendo a Chris Jones y a Frank Clark, pero perdieron pass rush.
eligen igualmente en una de sus selecciones de primera ronda un pass rusher, a George Karlaftis, pero hay muchas dudas. Evidentemente es un rookie y pues habrá que ver cómo se desarrolla. Entonces, a veces una secundaria de un equipo se puede ver sus errores minimizados por un buen pass rush, ¿no? Porque le deja menos tiempo al quarterback rival. Pero en este caso creo que también se ve mermada esa parte del pass rush en la defensiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que están las mayores dudas. Totalmente. Y ahora, ¿qué jugador debe dar un paso adelante? Porque bueno, sabemos que una de las grandes pérdidas de este equipo fue Tyreek Hill. Ya decías de Tyrann Mathieu. Vamos, ¿qué jugador debe dar un paso al frente? La respuesta lógica sería Mahomes, pero ya no creo que pueda hacer más de lo que ya hace. No sé tú cómo veas ahí. Yo, la verdad, estaba un poco entre dos, pero al final me decidí por uno que está como muy destinado, y por lo que hemos visto en los training camps y lo que dicen muchos los insiders de este equipo, de los Chiefs, es Sky Moore. El rookie está destinado como para ser esa arma en profundo, con muchísima velocidad, y que está teniendo pues un buen training camp, me parece. Está destacando bastante para ser el suplente, el que supla, pues, más bien a Tyreek Hill, que se fue a los Miami Dolphins. Estaba entre él y McCall Hardman, ¿no? Que era el otro velocista que ya estaba en el equipo, pero me parece que McCall Hardman a lo mejor va a tener como otro papel, o el mismo papel que tenía antes, y va a ser justamente Sky Moore, ese hombre que va a generar la chispa, que va a tener esas rutas cortas, esas slants que tenía Tyreek Hill para ayudar a Mahomes cuando sale en scramble, cuando está siendo presionado y necesita un poquito más de tiempo, que es como mejor funciona, me parece, ¿no? Cuando sale del pocket y entonces se rompe toda la ofensiva de los Chiefs, todo el mundo se mueve y sabe a dónde moverse porque Mahomes está haciendo eso. Esto lo tienen muy bien practicado, y entonces ahí es donde pues esta ofensiva nos emociona y se vuelve espectacular, ¿no? En ese caso. Totalmente. Y fíjate, yo también me fui por ese lado como de los jugadores que deben de complementar a Patrick Mahomes. Y yo me fui por Clyde Edwards-Helaire. Claro. Creo que todavía no es lo que se supone que debería de ser. Y creo que es un jugador que le ha quedado de ver bastante a los Chiefs. Después de un primer partido como novato que fue espectacular, donde lució muchísimo, dijimos, no, hombre, si así va a jugar toda la temporada, va a ser una planadora Kansas City. Y creo que no ha sido ese jugador. Entonces, a mí sí me gustaría ver a un Clyde Edwards-Helaire siendo esa bestia que esperábamos que fuera por tierra. Y creo que si él logra establecerse mucho más como el running back 1 de los Chiefs, puede llegar a ser el jugador que termine siendo como la tercera parte de esa tercia que serían Mahomes, Kelce y él, como este trío de piezas ofensivas espectaculares, complementados con todos los demás. Habrá que ver si Sky Moore no termina siendo el que le robe el puesto en la tercia a Edwards-Helaire, pero bueno, a mí me gustaría, creo que debe ser una pieza clave para este equipo. Sí, es un equipo que tiene ese riesgo de que no ha conseguido el balance, ¿no? Ofensivo. Es muy poderoso en el juego aéreo, pero en el juego terrestre no ha terminado de ser eso, ¿no? Entonces, en los últimos años la NFL ha optado muchísimo más por el juego aéreo, y ese balance a veces es un poquito peligroso porque las defensivas te pueden leer más fácil. Totalmente. Y entonces, a ver, mi estimado Íñigo, ¿cuál va a ser la historia a seguir con los Kansas City Chiefs durante el año? Yo creo que en este año van a ser los dos de primera ronda. Ya los mencioné un poquito. Si van a funcionar estos dos jugadores, porque son dos jugadores en defensiva muy importantes. Los Chiefs hicieron una serie de movimientos y al final tuvieron dos primeras rondas. Y cuando un equipo pues tan poderoso que estuvo en la final de conferencia tiene dos primeras rondas, yo creo que es una historia por sí sola, ¿no? Normalmente los equipos que llegan al Super Bowl o que llegan a finales de conferencia tienen rondas muy bajas, que fue el caso, por supuesto, pero tener más talento de primera ronda, eso hace pues un equipo que los ricos se vuelven más ricos, ¿no?
un equipo poderoso que además consigue 2 primeras rondas, pues puede ser importante. Pero yo creo que eso va a ser las historias en esta temporada a seguir. Si Trent McDuffie y George Karlaftis van a funcionar en esta defensiva, insisto, Español lo sabe mover bien sus piezas, pero normalmente necesita tiempo, ¿no? Para esto. Y pues a mí me pareció eso interesante porque todo el rollo de la ofensiva ya lo conocemos muy bien de los Chiefs. O sea, hay evidentemente muchas historias en la parte ofensiva, las nuevas armas aéreas, pero me quise ir por algo menos obvio y por esa parte de la defensiva, que es la que va a sostener a esta ofensiva poderosa de los Chiefs. Totalmente. Y yo, fíjate, me fui por el otro lado, por cómo va a funcionar la ofensiva. Ya sabemos lo que Patrick Mahomes es, sabemos lo que Travis Kelce aporta, pero tú hablabas de Sky Moore, hablabas de Mecole Hardman, yo hablaba de Clyde Edwards-Helaire. ¿Cómo van a coger todas estas piezas ahora que quitas el factor Tyreek Hill? Que a fin de cuentas era como un receptor muy importante, y entonces creo que en general podríamos como resumirlo en cómo va a funcionar todo el equipo de Kansas City. A pesar de tener tanto talento y tanta gente ya establecida en el roster, es un equipo que tiene dudas ahí de cómo van a funcionar en el año. Entonces va a estar interesante, la verdad, la temporada con los Chiefs. Y ahora, siguiente equipo, mi estimado, el equipo de Las Vegas Raiders. El equipo que en teoría es el más débil del grupo, pero pues básicamente porque lo queremos ver como el equipo más débil de los 4. No hay como muchos argumentos más allá, ¿no? Fíjate que sí, yo he leído por muchos lados que sí, a los Raiders siempre lo están poniendo para esta temporada como el cuarto, como el menos favorecido en esta, el que a lo mejor el que menos se reforzó, pero a mí me parece un error en ese sentido. A mí me parece un equipo muy equilibrado. Por supuesto tiene dudas, todos tienen debilidades, absolutamente todos los equipos en la NFL tienen debilidades. Sí hay dudas, pero en general me parece una ofensiva muy bien reforzada, con experiencia suficiente, muy balanceada en general la ofensiva, y una defensiva que aunque no tiene muchísimos nombres súper importantes, tiene mucho equilibrio. O sea, es una secundaria interesante, linebackers que hacen bien su trabajo, un pass rush muy bueno, me parece uno de los mejores pass rush de esta división, por ahí entre ellos y los Chargers quizás. Entonces, a mí me parece un equipo muy equilibrado y no estoy tan seguro si, desde mi punto de vista, que sea el equipo más débil, ¿no? A mí me parece más bien un poco el caballo negro, y yo lo tendría como uno de los que sí van a pasar a playoffs de esta división. A mí también me gusta mucho lo que tienen, fíjate, empezando con el tema de las fortalezas, yo pondría lo que acabas de mencionar, el grupo de receptores que tienen, y ya hablaba de tener que cuidar a Davante Adams, a Hunter Renfrow, a Darren Waller, y súmale a Josh Jacobs. Creo que es un equipo bien completo que puede estar muy bien balanceado, y el quarterback no es para nada malo. O sea, realmente no podemos hablar de que Derek Carr sea un problema, cuando es un quarterback que ha demostrado ser bastante rendidor. Creo que está por encima del promedio de lo que la NFL tiene en esa posición, y entonces, no sé, a mí me gusta mucho la ofensiva de Raiders, en general con sus piezas de talento. No sé tú qué ves como una fortaleza de este equipo. Es el equilibrio ofensivo. A mí me parece la mayor fortaleza como tal. Como bien dices, Derek Carr es un quarterback, podríamos decir que no destaca muchísimo en algún departamento, pero es bastante bueno en casi todos, ¿no? Es bueno en el pocket, tiene muy buen brazo, tiene liderazgo, corre bien sus progresiones, toma buenas decisiones, o sea, tiene muchos años en la liga, una segunda ronda ya de hace varios años, en un draft que pues, no estaba destinado a él ser la estrella, pero Derek Carr ahí ha estado, ¿no? Ya ha mantenido pues esa titularidad por tantos años acá con los Raiders. Entonces, como bien dices, Josh Jacobs es uno de los mejores corredores de la liga. Pudiéramos decir que está en la conversación en esta división, quizás el segundo mejor,
pudiéramos decir, ¿no? En cuanto a juego terrestre. Pero le da eso, mucho, mucho balance, mucho equilibrio ofensivo, y es una ofensiva que ahora, al mando de Josh McDaniels, creo que puede funcionar muy bien y va a ser lo que se necesite para conseguir los puntos. Totalmente, la verdad es que sí, creo que hablamos de un equipo que es bastante bueno y mucho mejor de lo que la gente lo quiere poner. Ahora, si tuviéramos que hablar de debilidades, ¿cuál te parecería a ti una debilidad de este equipo? Lo acabo de comentar, aunque lo pongo en duda un poco esta debilidad. Es las experiencias previas de Josh McDaniels como head coach no fueron las mejores, incluso ahí cuando le quedó muy mal a los Colts, que ya había firmado con ellos y que al final siempre no se fue, lo cual como persona me parece nefasto, ¿no? Que no Claro. cumplas con tu palabra, pues es algo que no se debe hacer, pero como play caller ofensivo en los Pats nos demostró que es bastante bueno. Funcionará ahora en esta nueva oportunidad como head coach, porque es muy distinto ser nada más el coordinador ofensivo y además tener el apoyo de Bill Belichick, un súper viejo lobo de mar, a ser el encargado de todo un equipo, ¿no? Entonces, esa es un poquito la debilidad que yo le veo, y creo que muy clara, pero a la vez tengo dudas, porque puede funcionar muy bien, ¿eh? O sea, yo creo que un volado total en ese sentido puede ser un auténtico desastre o puede funcionar bastante bien y entonces los Raiders se cuelan a playoffs. O sea, Yo también tenía puesto precisamente a Josh McDaniels. Porque otra vez, la experiencia previa de Josh McDaniels fuera del sistema de los Patriots no te habla muy bien de él. O sea, tu experiencia con los Broncos, donde tuvo ahí un asunto medio raro, el asunto de la firma que al final no fue con los Colts. Vamos, la experiencia previa nos habla de que no es un caso seguro que va a ser un gran coach. Entonces, vamos a ver, no es una debilidad total, pero simplemente genera dudas. Sí, Al es menos a eso. mí. Y yo lo puse así tal cual, en signos de interrogación, ¿no? Acá en mis notas. Totalmente. Y bueno, preguntaré, mi estimado Íñigo, ¿cuál es el jugador clave para que los Raiders tengan una temporada exitosa? Igual, una respuesta obvia pudiera ser del lado ofensivo, pero yo me voy a ir con Max Crosby. Ok. Es el líder de esta defensiva. Es un jugador creo que muy importante y yo creo que la historia que se va a tener que seguir con este jugador en esta temporada es el tema de consistencia. O sea, los grandísimos jugadores en la historia de la NFL mantienen varias temporadas buenas, ¿no? De repente hay jugadores buenos una temporada y luego desaparecen, tienen bajas de juego. Entonces, Mark Crosby está muy cerca de ser uno de los grandes pass rushers en este momento de la liga, pero si mantiene ese nivel, lo va a poner al nivel de TJ Watt, al nivel de Joey Bosa, al nivel de los grandes en este momento, de Myles Garrett, o va a ser unos escalones abajo, ¿no? Entonces creo que está destinado como para ser el hombre importante de la defensiva, pero acaba de conseguir este contrato, extensión de contrato, pero ese es creo que la duda que pues, lo vamos a resolver en breve, ¿no? En cosa de un mes ya empieza la temporada, pero creo que el jugador clave va a ser él, el jugador defensivo y es el líder que se puede convertir en esta defensiva. Totalmente. Y fíjate, yo me voy a ir del otro lado, me regreso a la ofensiva. Claro. Para mí un jugador que va a ser clave va a ser Davante Adams. Creo que ya hemos hablado mucho de Derek Carr. Este tema de si puede o no puede ser un quarterback de mucho más nivel, que decías tú, es bueno como en todo, pero realmente no destaca en nada. Se supone que Davante Adams le va a dar como ese toque extra porque es un receptor que además de ser muy bueno, tal vez el mejor del NFL, es un jugador que conoce a Derek Carr desde la universidad. Entonces, uno esperaría básicamente que no nada más Davante Adams elevara el nivel de Derek Carr, sino casi lo impulsara a ser el siguiente nivel de quarterback. Ya ponerse ahora así como en este rango de los quarterbacks de lujo de la liga, y evidentemente eso haría que toda la ofensiva de los Raiders se fuera para arriba. Entonces, creo que puede ser una pieza clave para mí en el tema de los Raiders, el buen Davante Adams.
Sí, por supuesto, Davante Adams es el mejor receptor que ha tenido Derek Carr en su carrera, pero además regresamos al equilibrio ofensivo que tiene este equipo, ¿no? Uh-huh. Tiene muy buenas piezas, tiene buen juego terrestre, por supuesto, tiene uno de los mejores tight ends de la liga. No está en el top, ¿no? O sea, no está en la conversación del top 3, pero está ahí un escaloncito abajo. Darren Waller a mí me parece un fantástico corredor de rutas con muy buenas manos y es una pieza importante para esta ofensiva. Y además tiene otros receptores pues, sumamente interesantes, ¿no? Hunter Renfrow me parece un jugador de posesión, un receptor de posesión muy interesante. Mac Collins, vaya, está bastante interesante. Y a diferencia de Davante Adams en los Packers, que a veces Aaron Rodgers se obsesionaba con Davante Adams y la conexión era tremenda, pero a veces era demasiado. Aquí hay mucho más balance. Entonces, puede funcionar, creo que de manera maravillosa, ¿no? Esta ofensiva. Y esa va a ser la ventaja para Derek Carr contra Aaron Rodgers. Rodgers luego no tenía a quién más lanzarle. Hasta que como que descubrió un poquito a Robert Tonyan y a los demás. Dijo, bueno, tengo a Allen Lazard, tengo piezas. Aquí tú sabes que tienes piezas, porque eran con los que jugabas el año pasado. Hunter Renfrow, Darren Waller. Ahí están, tú sabes de lo que son capaces. Y ahora agrégale un target número 1 en Davante. Ya conocen el sistema, ya saben las rutas, ya saben cuándo funciona cuál, etcétera. Entonces, llega el mejor corredor de rutas en este momento, ¿no? De la liga, Davante Adams. Totalmente. Entonces, vamos, creo que por ahí va. Y entonces, la pregunta, Íñigo, para ir cerrando con los Raiders es, ¿cuál le espera seguir con este equipo durante el 2022? Ya ni entiendo mis notas. ¿Qué puse aquí? ¡Qué Dios! Bueno, si quieres te voy contando la mía en lo que tú descifras tus notas. Es maravilloso esto de la letra que no entendí qué puse. Bueno, te voy contando que para mí creo que ya hablábamos de todo el talento que tienen los Raiders, todo lo que pueden hacer y las dudas que genera Josh McDaniels. Mi gran tema a seguir es cómo se adapta el sistema de Josh McDaniels a todo este arsenal que tiene con los Raiders. ¿Qué tanto va a elevar él a Derek Carr? ¿Qué tanto le va a entender Derek Carr lo que Josh McDaniels quiere? ¿Y cómo va a poner todas las piezas en posición de tener una ofensiva exitosa? Tiene muchísimo talento. Es más, me atrevería a decir que no tenía esa cantidad de talento en New England. Sí, no, para nada. Entonces, se supone que los Patriots no tenían esa cantidad de talento en receptores, en corredores, en alas cerradas. ¿Qué va a hacer con todo eso McDaniels? ¿Cómo lo va a adaptar a su sistema? ¿Cómo lo va a interpretar? Entonces, para mí es como la historia a seguir con los Raiders este año. Sí, porque con los Patriots, pues tuvo por muchísimos años pues, a una mente privilegiada en Tom Brady, ¿no? Un tipo competitivo como nadie, ¿no? O como muy pocos en la historia del deporte, ya no hables de la NFL, pero pues, casi nunca tuvo buenos receptores, ¿no? Los sistemas de McDaniels, pues. Sí. Tenía muy poderosos sistemas de corredores, pero era más bien a través de un sistema que funcionaba muy bien y por supuesto un quarterback talentosísimo. Pero sí, por supuesto estoy de acuerdo con todo en eso y ya descifré mis notas y lo que puse es consistencia, ¿no? Okay. Yo creo que este equipo ha sido, de repente se veía el año pasado maravilloso en algunas semanas, pero luego desastroso en otras, ¿no? Entonces, creo que si mantiene la consistencia, puede ser no al grado de llegar a ser campeón de esta división, pero sí colarse los playoffs, ¿no? A veces lo veías contra unos Chargers impresionante, y luego la siguiente semana contra los Broncos, que eran un hospital, un desastre y perdían, ¿no? Entonces, Sí, esa es creo que la gran historia a seguir de estos Raiders. me gusta bastante. Y bueno, para cerrar, y te digo, nada más por orden de como de la lista, pero es un equipo también bien interesante, el tema de Los Ángeles Chargers. Este equipo se supone que, bueno, otro equipo que no logra llegar a la postemporada de manera regular. La historia en este equipo desde que estaban en San Diego ha sido la cantidad de talento tan elevada contra la cantidad de resultados tan pobre. Mi estimado,
En este equipo de entrada, para empezar con los Chargers, ¿tú qué identificarías como la fortaleza de los Chargers? Yo me voy aquí con la respuesta obvia, ¿no? El joven maravilla, Justin Herbert, es la fortaleza de este equipo. Ok, El equipo está formado alrededor de él. Dieron el clavo, ¿no? En su draft. El pick número 6, me parece que lo eligieron. por ahí. Entonces, entra en su tercer año, el año importante para los rookies, ¿no? El año en que debes de consolidarte en esta liga, el año en que se espera que ya jueguen playoffs estos Chargers. Y Justin Herbert creo que es la pieza más importante de este equipo. Fíjate que, bueno, revisando todo lo que los Chargers tienen, dices, tienen un buen corredor, tienen buenos receptores, una extraordinaria línea ofensiva, tal vez la mejor de la NFL, por mucho. Top 3 sin lugar a dudas. A mí me encanta la línea ofensiva de los Chargers, debo decir que soy muy, muy fan de lo que hacen. La defensiva con todas las, o sea, dices, tienes de por sí a Joey Bosa, y ahora agregas a Khalil Mack, te Exacto. agregas a JC Jackson, entonces, o sea, tienes a Derwin James, tienes un montón de talento por todos. Somos un equipo súper poderoso. A mí me parece que la fortaleza principal, y para combinar con lo que tú hablas, es la línea ofensiva. Al final dices, todo recae en, tienes un gran coreback. Y los Chargers son básicamente la versión inversa de lo que hicieron los Bengals. Los Bengals se dedicaron a ponerle talento alrededor a Joe Burrow, con receptores, con buen corredor, bla, bla, bla. Y los Chargers dijeron, primero te vamos a proteger de tal manera que nadie te pueda, bueno, ni tocar los rizos dorados. Y ahí está la protección. O sea, Joe Burrow con la línea ofensiva de los Chargers el año pasado gana el Super Bowl. No, por supuesto. No, Sin sin dudarlo. dudas. Sin dudas. Entonces No. los Chargers ahora sí dicen, tenemos esta línea ofensiva tan fuerte que debe de asegurar que ya ahora sí, con todo lo que le hemos metido a la defensiva, con todas las adiciones que hemos logrado, no haya pretextos para que este equipo no llegue a la postemporada. Para mí ese es como el punto fuerte de los Chargers, su línea. Sí, sí, es sumamente poderosa. Rashawn Slater, un primera ronda del año pasado. Tienen yo creo que el mejor center de la liga, en Corey Lindsey. Entonces, vaya, es sin lugar a dudas una unidad muy poderosa de este equipo. Tremenda. Y ahora, ¿cuál sería entonces? Ya decía yo, tienen muchísimo talento por todo el roster. O sea, tú lo ves, es talentosísimo este equipo. ¿Dónde está la debilidad de los Chargers, mi estimado? Yo creo que están los linebackers. ¿Eh? Ese segundo nivel, los equipos rivales pueden atacarlo de manera más fácil. Como bien decías, JC Jackson llega al equipo, uno de los mejores corners de esta offseason, y podríamos decir de la liga, podríamos estar en la conversación de los mejores 10. Pero esa zona media yo le veo una debilidad por ahí, ¿no? Se puede atacar con los tight ends, con esas rutas slants, con los slot, receptores slot. Entonces creo que los equipos ofensivos por ahí pueden atacarlo de manera no fácil, pues, porque es una defensiva que se ve con mucho talento, como bien dices, en todos lados. Pero por ahí veo un huequito. Por ahí veo la debilidad de la defensiva y creo que las ofensivas rivales lo van a atacar por ahí. Y yo le agregaría, no nada más el segundo nivel, le agregaría el centro de la línea defensiva. Los tackles Claro. defensivos. Creo que con tanto talento que tienen, no sé, no me acaba de convencer al 100% el tackle defensivo en los Chargers. Creo que no es una posición más sólida, no me acaba de encantar. Se dedicaron a invertirle por todos lados y creo que también ahí se les olvidó un poquito meterle un poco más de fuerza. Trajeron un par de refuerzos como de segunda línea de agencia libre, con Joseph Day y todo este tipo de cosas. Dices, bueno, ok, no es como la unidad la parte más fuerte, aunque obviamente el tener a Khalil Mack y a Joey Bosa ahí a los costados hará que se vea un poquito más sólida la línea defensiva en general. Claro. Sí, digo, el centro, ¿no? Sí, Equipos con juego terrestre poderoso en la división, como son los Broncos, ¿no? Que tienen un one-two punch tremendo, les pueden hacer bastante daño. El juego los terrestre Raiders. de los Raiders con Josh Jacobs, y lo que decíamos con el juego terrestre que tiene una incógnita de los Chiefs, pero
Andy Reid sabe mover de otra manera a veces los acarreos por el centro, ¿no? No necesariamente con Clyde Edwards-Helaire, sino también con el mismo Travis Kelce, con otros jugadores que de repente en movimientos pre-snap y demás. Andy Reid ha sido sumamente creativo en los últimos años en los diseños de sus jugadas. Entonces, por ahí puede haber cosas peligrosas para los Chargers. Totalmente. Y bueno, ¿quién de todos estos nombres que hemos estado aventando, porque hemos dicho un montón de nombres en estos minutos de los Chargers, quién es el jugador clave, Íñigo, para que este equipo tenga una temporada como lo que se espera en Los Ángeles? Yo anoté a Khalil Mack, este jugador que tuvo grandísimos años al principio de su carrera, luego desapareció un poquito, no fue tan mediático y tan poderoso su producción en los Bears, al principio con los Raiders. Entonces, si va a llegar a ser esa dupla de Joey Bosa, que es uno de los mejores pass rushers de esta liga, y ser esa pieza importante, mucho más importante que hace unos años fue Melvin Ingram, ¿no? En este equipo, siendo pareja con Joey Bosa. Si llega a ser mejor que ese Melvin Ingram o medianamente lo que llegó a tener en los Raiders o en los primeros años con los Bears, entonces sí va a ser una defensiva importante. Pero si no, hoy por hoy el pass rush, puedes tener un buen pass rusher, pero si del otro lado no es tan bueno, las ofensivas ya son tan rápidas, los quarterbacks tienen estas capacidades para tener un release cada vez más rápido, lanzan a veces en menos de un segundo, entonces pues ya al pass rusher de un lado, del lado derecho, del lado izquierdo, ya no le da tiempo de ser productivo, ¿no? Tienes que ser equilibrado en todos sentidos, ¿no? El balance en este deporte cada vez es más importante, ¿no? Tienes que tener dos buenos pass rushers, pero a la vez, como bien decías, tienes que tener pass rusher interior también. Entonces, si no tienes un balance total de tus 53 jugadores que sean de alta calidad, no pueden ser todos de la misma calidad, pero creo que Khalil Mack va a ser el jugador clave en esta defensiva. No me lo vas a creer, yo puse la misma respuesta. Ok. O sea, de verdad. creo que lo tenemos como muy ubicado ese punto de todo está puesto, todas las piezas tienen la teoría de que todas funcionan. Creo que la única que genera como esta duda es Khalil Mack. ¿Puede ser el Khalil Mack que vimos en su etapa en los Raiders, principio de su etapa con los Bears, que literalmente le daba la vuelta a los juegos? Yo recuerdo que un Monday Night contra los Packers, donde literalmente le arrancó el balón de las manos a Aaron Rodgers. O sea, ese tipo de jugadas... Playmaker, ¿no? El playmaker que se necesita. Si Khalil Mack llega a ser algo semejante a lo que era en esos momentos, esa defensiva se va a ir para arriba de manera descomunal. Y entonces, con el ataque que tienes, con la línea ofensiva que tienes, con el quarterback que estás manejando, entonces creo que este equipo se puede ir muy, muy lejos en la temporada si todo cuaja desde el lado de la defensiva. Entonces sí, coincido totalmente con el tema de Khalil Mack. Ahí no tengo ninguna duda. Y entonces, mi estimado Íñigo, ¿cuál es el tema a seguir con este equipo? ¿Cuál va a ser la historia? Yo creo que va a volver a ser la gran historia Brandon Staley. Ok. Creo que es un tipo inteligente, es un tipo que evidentemente la piedra sí le gira acá en la cabeza, pero esta a veces obsesión por jugársela en cuarta, por las estadísticas avanzadas, por estos modelos matemáticos que deben de seguir la toma de decisiones, a veces es exagerado. Confiar demasiado en el diseño de un modelo, creo que en esta liga no termina de funcionar. No le quito el mérito a todos estos modelos, por supuesto están muy bien pensados, están algunos no, y por supuesto todo está basado en cuestiones científicas y matemáticas y estadísticas y demás, pero a veces se les olvida a estos nuevos head coaches el factor humano, ¿no? El tema del pequeño error, de un gesto. A veces un gesto cambia una jugada, ¿no? Un gesto que hace un jugador hace que una defensiva lea mal, a veces, ¿no? Es impresionante cómo es este deporte en ese sentido. Y esas cosas, los modelos, es muy difícil que los modelos matemáticos que
que, perdón, que lo tomen en cuenta. Entonces, para mí es un poco también la gran pregunta, y pudiera ser a veces una fortaleza y una debilidad en este equipo, es si Brandon Staley va a humanizar un poco más sus decisiones y no basarse tanto en sus modelos matemáticos, que pueden ser muy buenos en algunas ocasiones, y que, por supuesto, bajo el modelo matemático se demuestra que sí hubo una pequeña mejora en la posibilidad de ganar, pero a veces una mala decisión en un partido es la que te determina si lo pierdes o lo ganas, ¿no? A veces es una, ¿no? El momentum lo pierdes en una sola jugada. Entonces ese es para mi gusto, la historia a seguir con los Chargers. Totalmente, y fíjate, a mí me gusta esa historia, y también me gusta, porque creo que es una cosa que ya viene de mucho tiempo atrás, desde las épocas de donde tuvieron a Drew Brees y luego a Philip Rivers. Los Chargers siempre han sido el equipo de muchísimo talento y pocos resultados. En general. Sí. Vamos, han tenido ofensivas con Antonio Gates y la Damian Tomlinson y Keenan McCardle. El talento siempre ha estado ahí. La pregunta es si este año puede ser el año en que por fin todo el talento cuaje. Y creo que eso es como lo que vamos a estar siguiendo con los Chargers. Porque en una división tan cerrada, tan competida, donde de repente se queden abajo 1 o 2 juegos del resto de la división y se pongan de manera momentánea en el número 4, no sé, vamos a pensar que se ponen 2-2 y se ponen de número 4 de la división, va a empezar el ánimo como a caldear en Los Ángeles, como de este equipo no está haciendo lo que se suponía que deben de ser. Y entonces creo que ese rendimiento va a ser como bastante monitoreado con los Chargers, y creo que va a ser como parte de lo que van a estar siguiendo. Y se puede enlazar mucho con lo que dices, porque si no van bien, van a empezar a revisar qué decidió Brandon Staley en cada jugada clave. Sí, y eso sumado a que tienen el quarterback más joven de la división, ¿no? Entonces, sí. que es talentoso, por supuesto que sí, pero la juventud a veces pesa en estos casos. Totalmente. Entonces vamos, creo que va a ser un año bien, bien interesante en esta división. Los 4 equipos también, todos lucen fuertes. No sería descabellado pensar que todos podrían llegar a postemporada, o sea, en el tema del talento, pero no creo que pase porque pues se van a matar entre ellos. Sí, es complicado por el modelo, ¿no? Uh-huh. De pasar al playoffs. A mí me parece que se van a descabellar entre ellos, y pues va a haber un par que se van a quedar un poco atrás, y van a pasar nada más 2, me parece, ¿no? Okay. Muchos hablan de que van a pasar 3, pero lo veo complicado porque está muy peleado toda esta división, y pues ahora sí que van a salir sangre, sudor y lágrimas de esto. Ahora, mi estimado, para cerrar este especial de la AFC West, esta previa, si tuvieras que dar una predicción de cómo van a quedar los 4 equipos del 1 al 4, ¿cómo los pondrías? Ya, lo tengo claro. Los Chiefs van a volver a ser campeones. Okay. El que se va a colar como segundo van a ser los Raiders. Y atrás de ellos van a estar en tercer lugar los Broncos, y en cuarto lugar se van a quedar los Chargers. ¡Wow! Órale. Y hablando, bueno, obviamente hablamos de que no van a ser equipos de 2-15 ni de 3-14, son equipos que van a quedarse con el 9-8, el 7, y que se puede quedar en el último lugar de la división con esa marca. Sí, o sea, a lo mejor los Chargers se quedarían en el último lugar con un 8-9, uh-huh. O sea, a ese grado. O como dices, 9-8 incluso, ¿no? Simplemente quedándose fuera porque pues fueron mejores, un poco mejores los otros, ya, ¿no? O sea, este es un juego de pulgadas, ¿no? Se dice la frase muy trillada, pero pues sí, o sea, por muy pequeños detalles, creo que los cuartos van a ser los Chargers, por esas a lo mejor decisiones un poco polémicas de Brandon Staley. Yo sigo pensando que es el eslabón más débil de esa organización. Totalmente. Fíjate, yo tengo una perspectiva un poquito diferente. Yo, como campeón, sí, a los Chiefs, creo que coincido contigo en ese lado. Creo que mientras sigan teniendo la mejor dupla quarterback coach en general, creo que pues no es posible ir por un lado contrario. Yo veo a los Chargers en el 2. Okay. Yo sí los veo llegando así como de verdad. Yo no lo veo descabellado tampoco, ¿eh? O sea, está muy peleada la cosa, pero sí. Pueden ser 2 juegos de diferencia al final de cuentas, donde le ganen un juego más a los Raiders y un juego más a los Broncos, se voltean todos. Creo que yo pongo a los Chargers como el número 2, a los Broncos en el 3, okay, y a los Raiders en el 4, y ahí creo que nada más es mi renuencia a creerle a Josh McDaniels, la que me hace pensar en que puedan llegar más lejos, pero otra vez, como decíamos,
puede ser que queden casi Broncos y Raiders en tercer y cuarto con 10 triunfos o con 9 triunfos, y al final los desempates entre ellos lo que los mate en la carrera. Creo que por ahí va como el camino, ¿no? Sí, sí, yo quizás confío un poquito más en McDaniels de lo que confía en general la comunidad NFLera, pero bueno, ¿no? O sea, segundas oportunidades creo que se pueden aprovechar. Y Brandon Staley sigue en el mismo equipo, ¿no? Entonces, a veces entras en paradigmas, ¿no? Mi Sí. modelo es el bueno, o sea, mi modelo para toma de decisiones matemático, y a lo mejor no es el bueno, ¿no? Que por supuesto se revisan, ¿no? Se revisan y se vuelven a revisar semana tras semana si estos modelos matemáticos de estadísticas avanzadas hacen tomar buenas decisiones a los coaches. Pero a veces entran ellos mismos, o tú mismo tienes que entrar en preguntarte a ti mismo si tu modelo es bueno, ¿no? Y a veces el ser humano peca de egocentrismo en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que por ahí pasa, no solo con Brandon Staley, sino con todo el equipo de estadísticas avanzadas de los Chargers. Totalmente. Y bueno, de que va a ser una temporada bien interesante en la AFC West, va a ser una temporada bien interesante, va a ser la división de prime time. Vamos a ver casi todos los juegos en partidos nocturnos o de horas estelares, eso no tengan ninguna duda. Y bueno, ya estaremos platicando de eso durante la temporada, seguramente Íñigo y yo por acá, y bueno, Íñigo en Spanish Bowl, yo también por acá toda la temporada. Y bueno, por ahora vamos a ir cerrando este programa. Como Íñigo, como siempre, un gusto platicar contigo de fútbol americano, ahora de otros equipos que no sean Washington. Exactamente, encantado de estar aquí en tu espacio en Formación Escopeta. Denle like a este video, por favor, porque le ayuda muchísimo al algoritmo para que este canal llegue a más personas. Y pues nos vemos en la próxima. Totalmente, y bueno, ya dijo Íñigo del like. Y si están aquí viendo este programa y aún no se suscriben a este canal, pues también háganlo, eso ayuda también un montón a que las cosas mejoren por estos rumbos. Por ahora, nos vemos en próximos especiales, en próximos videos. Pásenla muy bien. Bye.